es Ampicilina 500, el podcast. Bienvenidos a Ampicilina 500, el podcast. En la entrega de hoy vamos a hablar sobre un tema que se ha repasado cantidad de veces y en diversos medios de comunicación, pero que todavía sigue generando tabú, y es la donación de sangre. Para discutirlo me acompañan mis queridos Jonasis Jiménez y Rafael Vargas. Bienvenidos. Buenas, buenas. Buenas, no sé, tarde, noche, a la hora que usted esté escuchando esto. Yo quiero comenzar diciendo que da miedo saber que en República Dominicana hay un déficit de aproximadamente 188.522 unidades de sangre, y esto con datos de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes saben que a veces en República Dominicana la sangre se vuelve difícil de conseguir y se encarece bastante. A veces una pinta de sangre puede costar de 3 a 5 mil pesos, aproximadamente unos $100. Y muchas veces cuando es sangre que son de tipos poco comunes o cuando hay escasez puede lograr costar hasta más. Antes de comenzar con el tema de lleno, yo quisiera que desarrolláramos un poco sobre la sangre, los tipos de sangre, y que desarrollemos un poquito esto, sobre todo para las personas que nos escuchan, que no necesariamente sean médicos. ¿Qué tipo de sangre ustedes son? ¿Qué tipo de sangre tú eres, Jonas? Bueno, yo soy O positivo. Bueno, yo estoy en duda porque socializábamos el tema antes de comenzar la grabación y hay un tema aquí. Entonces yo no sé, yo soy desde pequeño A positivo. Dice en mi acta de nacimiento A positivo. Pero cuando yo fui a la licencia, que te hacen la tipificación, el tipo me dijo, no, eso es O positivo. Porque él lo dijo. Pero yo le dije, no, yo soy A positivo de toda la vida. Yo tengo ese historial de A positivo. No puede ser que de un momento a otro él dijo no. No, cuando aprendiste a manejar se te cambió. Exacto. No, él dijo no, espérate, yo voy a cambiar la letra porque no me gusta la A, voy a ponerme O. Entonces sí, es un tema porque cuando yo fui a renovar la licencia, el tipo que me estaba haciendo el papeleo de renovar la licencia, yo le dije, oye, hay una equivocación ahí, yo no soy O, yo soy A. Y él dijo, ok. Y te lo cambió. Y lo cambió, pero normal, o sea, como que él tiene la capacidad para hacer una cosa así. Sí, él te leyó así, te hizo un scan rápido. Y ¿Qué tan peligroso es eso? Realmente es sumamente peligroso. Es algo de alarmante el no saber su tipo de sangre, pero se supone, y esperemos que en el momento de que tú necesitas aclarar eso, si no lo aclaras antes, te hagan tu tipificación de nuevo. Pero bien. Sí, pero bien. ¿Y tú, Catherine, qué tipo de sangre? Yo soy A positivo. ¿Y alguno de ustedes alguna vez ha donado sangre? Rafa, Jonas. Yo nunca he donado sangre porque yo siempre he sido un poquito delgada. Y cada vez que intento donar, o es mi peso o es mi hemoglobina. Entonces ya cuando fui, por fin había tenido el peso y la hemoglobina, tenía una gripe, entonces. Sí. Bueno. Eso es más complicado la cuenta. A continuación damos los detalles de quienes pueden donar, pero yo he donado, sí, en varias ocasiones. Yo no. ¿Tú no? Pero es porque la vagancia también. Entonces, como tú tirarte ahí en un cosa y te están sacando sangre, después tú te mareas. ¿Te da miedo? Digo, yo estoy hablando de la ignorancia, pues yo nunca he ido. De lo que me han contado. Exacto, me han contado que tú te mareas, que hay gente que se duerme. Sí. Ajá. Te dan un juguito muy rico. Entonces a las 4 de la tarde como que... No siempre es juguito. No siempre. ¿Es bueno que tú te bebas un jugo o no? Bueno, depende del laboratorio. Hay algunos laboratorios que te piden que comas. Hay unos que te piden que comas antes de ir. Hay otros que prefieren que no venga después de las 12. Sí. Sí, pero es por un asunto eso se supone que tú comas normalmente, ¿verdad? Y desayunaste, como en 2 horas tú vas y te haces el análisis. Porque si te mareas para evitar que vomites. Exactamente. No es por otro asunto. O sea, eso el cuerpo dice, no, espérate. Exacto. Yo mejor te duermo para evitar otra cosa. Exacto. Sí, y que no es recomendable, bueno, ya entrando en algunos de los detalles, no es recomendable consumir comida inmediatamente antes de donar, porque esa sangre que uno tiene dentro se reposiciona en el intestino tratando de absorber eso. Exactamente, pero vamos a hablar un poquito, sobre todo para el público no médico, de qué son esos los tipos de sangre. Hay gente que es sangre A, gente que es sangre B, AB, O, negativo, positivo. ¿Y qué es eso? O sea, ¿cómo se determina el tipo de sangre? Bueno, existen diferentes tipos de sangre. En total son 4, que serían A, B, AB y O. Entonces, los dos más comunes, el más común en universal sería el O, y después le continúa el A, el O positivo y el A positivo.
¿Qué son los tipos de sangre? Es una clasificación, para decirlo en términos llanos, porque sabemos que tenemos un público variado y no queremos tampoco irnos muy específicos a los detalles. Cada quien nace con un tipo de sangre, es influenciado de manera genética, usted la hereda de sus padres, vamos a decir, de una combinación. Y entonces, ya con el tipo de sangre que usted tiene, puede donarle a diferentes personas de acuerdo a los diferentes tipos, porque existen unos anticuerpos y unos antígenos dentro de cada categoría de sangre, que ya ahí sería muy... entraríamos en mucho detalle, pero no todas las sangres son compatibles. Exacto. Y para tener como una idea general, quizá alguien quiera conocer un poquito más del tema. El antígeno es como, digamos, un marcador que tiene el glóbulo rojo, que es la célula de la sangre, una de los componentes y los elementos que le formos dice, de la sangre. Exacto, que es que lo define. Por ejemplo, si tú tienes un antígeno A, entonces tú eres tipo A. Exacto. Si tu sangre es tipo B, tú tienes el antígeno B. Y si es AB, entonces AB. Pero si no tienes ningún antígeno, entonces ahí se define como O. Exacto. Eso es simplemente para identificar el tipo de sangre. Para no decirle cero. No, exacto. Pero entonces es importante, ya entrando un poquito más en detalle, que si tú tienes un antígeno A, tú vas a tener un anticuerpo contrario, porque es el anti, ¿verdad? El anti sería el contrario, el enemigo. El enemigo vendría siendo el B. Entonces, si tú eres tipo A, como tú dices, Rafa, que eres A, tú tendrías anti-B. ¿En qué esto es relevante? Porque quizás algunos escuchas se están perdiendo. Esto es relevante a la hora de donar de quienes pueden recibir. Porque el glóbulo rojo, dígase la célula de sangre, que tenga antígeno A, la puede recibir una persona que sea tipo A. Pero sin embargo, el plasma ya sería diferente. Exacto. Y vamos a ver eso en unos minutitos cuando veamos qué se puede donar. Pero sí, siguiendo con lo que decía Yonasis, si usted es tipo A, usted va a tener un marcador específico llamado antígeno, que va a ser el A, y va a tener un anticuerpo que va a ser el anti-B. Si usted es tipo de sangre B, va a tener el antígeno B, por supuesto, y un anticuerpo que se va a llamar anti-A. Si es AB, va a tener el antígeno A y el antígeno B, o sea, va a tener los dos marcadores, pero no va a tener ningún anticuerpo. Y si usted es grupo O, no tiene ningún antígeno, no tiene ningún marcador, pero sí va a tener anticuerpo anti-A y anti-B. Y esto es sumamente relevante porque por lo que decía Yonasis y lo que mencionó Rafa al principio. Si usted es tipo de sangre A y por razones del destino usted recibe una transfusión de una persona B, acuérdese que tiene sus anticuerpos anti-B. Entonces su sangre va a atacar esa sangre que usted va a estar transfundiendo y va a hacer todo lo contrario a lo que quería perseguirse por medio de esa transfusión. Y el tema de lo negativo y lo positivo, que el RH. Va de la mano, ahí mismo, igual así como tú tienes un anti-A, un anti-B, tú tienes un RH que sería positivo o negativo. Que también es otro por eso marcador. dicen RH positivo, ya. Exacto. Un factor Reus, de donde viene Rhesus, RH. Sí, que se descubrió hace mucho tiempo en un mono tipo Rhesus, por eso se llama RH. Ajá. Exactamente. Entonces, ¿quiénes pueden recibir de quién? ¿Quiénes pueden donarle a quién? Porque eso como que siempre uno se hace un lío. ¿Qué ustedes no pueden decir sobre eso? ¿Qué, Yonasis? Bueno, si usted es grupo O, dígase tipo O, puede recibir sangre del O también, solamente. O sea que solamente de su tipo de sangre. Claro. Pero entonces el grupo O tiene una característica muy interesante. Que sería la de donante universal. Exactamente. O sea que lo puede donarle a todo el mundo. Sí. Sí, y hay que tener obviamente... Pero no recibe de todo el mundo. No, solamente solamente puede de lo. recibir de lo. Ya. Y tenemos que tener en cuenta, por supuesto, que el donante universal sería el O negativo, porque lo positivo solamente podría darle a todos los otros grupos, pero que sean positivos. Exacto. Es importante lo de positivo y negativo. Si tú eres positivo, tú puedes recibir de un negativo. Pero Exacto. si tú eres negativo, no es recomendable recibir de un como positivo. matemática, menos por menos, más. Por más. Desde peje. Pero mira, el O positivo es el tipo de sangre más común, como dije anteriormente, seguido muy de cerca del A positivo. El O negativo es el considerado, como dijo Catherine, el donante universal. Y después el A negativo es considerado como el donante, es considerado como la plaqueta universal. Porque hay diferentes categorías, como la plaqueta universal. Y solo el 8% de los donantes B positivo son los que se necesitan
en general, porque no es tan común el tipo de sangre. Entonces, el tipo AB negativo es el tipo de sangre menos común de la población entera. Yo me he enterado de eso, así como general, así. La gente dice, tú eres AB negativo, te embromate. Algo así. Sí, y es un problema porque además de que son pocos, de por sí, donan poco también. Entonces se estima que alrededor de solo 2% de las donaciones son AB. AB positivo. Yo me imagino que eso lo reservan como si fuera oro. Más o menos. Son más caras. Aquí en el mercado local, a la hora de hablar de sangre, es uno muy difícil de encontrar porque se estima que alrededor de 1% que donan. Y entonces es más cara también por esa rareza. Ya. El tipo de sangre A puede donarle a los que sean A y a los que sean AB, pero solamente puede recibir de su mismo tipo de sangre. Solamente puede recibir del grupo A y del grupo O, siempre respetando que sea positivo o negativo. Exacto. El grupo sanguíneo B puede donarle sangre al B y al AB, pero solamente igual que el A puede recibir de su propio tipo de sangre del B y del O. Y los AB pueden recibir sangre de todo el mundo, son los receptores universales y ellos solamente le pueden donar sangre a su tipo de sangre. Así que eso es sumamente importante de tenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿qué es donar y qué se puede donar y qué se necesita para donar? Eso es lo más importante y el propósito de este programa. Bueno, es bueno recalcar cuándo surge la necesidad de necesitar una donación. Por lo general, en nuestro país viene a consecuencia de accidente de vehículo motor. Dígase, un paciente que haya perdido sangre o que necesite uno de los compuestos de la sangre. Porque cuando hablamos de donar sangre, pensamos que es sangre solamente. Dentro de ese paquete que se dona, existen varios compuestos. Tenemos glóbulos rojos, que es lo que le da el color a la sangre, es lo principal. Tenemos glóbulos blancos también, plaquetas, y tenemos suero y plasma. Dígase, hay varios compuestos. Cuando hablamos de donar, un paciente que haya perdido sangre, como dije, o un paciente que tenga una condición clínica que necesite esa sangre, alguien que está sangrando, no por un accidente, sino por otra razón y necesite plaquetas, pues entonces ahí se suple esa necesidad. ¿Cuándo donamos? Nosotros podemos donar mientras cumplamos con las siguientes características. Cuando usted va a donar, se le hace un pequeño cuestionario. No sé si, bueno, Rafa no ha ido todavía, pero... No, yo no controlo. Pero para irle explicando entonces, Rafa, cuando usted va allá primero le van a hacer unas cuantas preguntas. Lo primero que le piden es la cédula, para confirmar que sea usted la persona y su identidad. Y que sea mayor de edad. Entonces le hacen una pequeña entrevista médica con unas cuantas preguntitas generalizadas, de las cuales si está embarazada, en caso de que fuera en una mi mujer. Caso, yo... En tu caso yo creo que ¿Qué no. te digo? Yo creo que no. No tenemos ese problema, pero sí cumple con las características generalizadas, que son las siguientes. Y es, goza de un buen estado de salud física. Sí. Tiene entre 18 y 65 años. Sí, yo creo que sí. Yo estoy por ahí. Peso mínimo de 110 libras. Un poquito más. Un poquito más. Un ayuno de 2 horas para donar sangre y 4 horas para donar plaquetas. Ahora se puede, sí. Sí. Hay hambre. Entonces, no haber padecido de hepatitis tipo B o C, VIH, SIDA, sífilis, entre otras. Y de hecho, ahí fuera, y también aquí en República Dominicana, si usted está en riesgo de contraer VIH, SIDA o hepatitis C, le piden que por lo menos dure un año. ¿Y cuáles son esos riesgos? Si, por ejemplo, usted es un trabajador sexual, pero no lo está ejerciendo desde hace unos días, semanas, meses. Si usted utiliza drogas o se inyecta esteroides por vía intravenosa que no están prescritos por su médico. Si usted ha tenido contacto sexual de riesgo con alguna persona que no sea su pareja habitual. Si también ha tenido alguna exposición accidental a fluidos corporales, en esos casos se le pide a la persona que regrese en un año previa evaluación por analíticas para entonces verificar que es el riesgo de tener hepatitis o tener VIH, entonces haya pasado y sea nulo. Sí, como mencionaba, el VIH, sífilis, otras enfermedades de transmisión sexual y también el virus BTLV. ¿Y qué hace ese? Bueno, el virus, el HTLV,
Es un virus que causa, bueno, que se ha visto implicado en un tipo de linfoma, en el linfoma de células T, que es un tipo de cáncer. Entonces, si usted ha padecido eso, se le recomienda, bueno, ya eso lo pone en la lista negra, de que no puede donar. No puede donar. Igual que las personas que han tenido leucemia, ya lamentablemente esas personas no pueden donar. Uh-huh. Otra de las cosas que se debe de evitar, que se busca que el paciente no tenga, es una infección activa. Dígase con parásitos pueden ser. Y también gripe, un resfriado, cualquier infección y que haya causado fiebre, por ejemplo, también en los últimos 7 días. Exacto, se debe de evitar. También se debe de no haber recibido trasplante de órganos en el pasado, preferiblemente, porque en este caso pudo haber sido contagiado con alguna otra enfermedad en el trasplante. Específicamente, no haber recibido una transfusión de sangre en un periodo desde el 1980 a 1996 por la posible transmisión de hepatitis C. Y lo que sucedía en ese tiempo era que de rutina no se hacía screening, no se tomaban muestras para evaluar la presencia de hepatitis C. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes recuerdan que en ese tiempo había, fue el boom de la parte sexual, o sea, venimos de los 70s, que había mucha libertad, mucho libertinaje sexual. Exacto. En los 80s, entonces continuó, y en los 80s también es cuando aparece el VIH. Entonces no se hacía screening, obviamente, del VIH porque no se conocía, y de hepatitis C porque simplemente no se tomaba en cuenta. Y hubo muchos pacientes que recibieron transfusiones entre esos años, entre el 80 y 96, que terminaron contaminándose y contagiados con hepatitis C. De hecho, el papá de una amiga, una muy buena amiga mía, le pasó eso. O sea, él tiene hepatitis C no porque él haya tenido ningún contacto de riesgo, sino porque él recibió una transfusión que lamentablemente vino de una persona que estaba contagiada con hepatitis C. Wow. Pero continuando con eso, lo de la donación, son criterios que hay que tener en cuenta a quién puede o quién no puede donar. Entonces, Rafa, ¿tú has recibido una donación en ese periodo de tiempo? No. Okay. Y si una persona, por ejemplo, se tiró su par de fría, ¿puede donar o no puede donar? No debe de haber consumido alcohol en las últimas 24 horas. Así que si fue en las últimas 24 horas... Cero alcohol, cero droga, sí, me imagino. Cero drogas. Cero droga preferiblemente en toda su vida, pero... exactamente. Recomendablemente en toda su vida. Recomendablemente, sí. Pero por lo menos que no esté bajo, en el momento de hacer la donación, que ya no la tengan en su organismo. Exactamente, que no esté bajo la influencia de... Pero sí hay ciertos medicamentos que los pacientes van a estar tomando que no influyen en la donación. Por ejemplo, si usted es hipertenso y toma sus medicamentos, no hay problema. Hay una lista de medicamentos que sí pueden hacer daño. De entre los más comunes tenemos la isotretinoína. La isotretinoína, que es para usar para el acné, para el tratamiento para embellecer el rostro. Exacto. Ese es como uno de los medicamentos. Entre la lista de los que no se deben de consumir cuando se dona, ese es uno de los más comunes. Y esos pacientes, yo así que están tomando aspirina o warfarina. Bueno, con respecto a lo de la aspirina y warfarina, no sé si los pacientes tienen... si los escucha tienen eso en mente, pero se debe evitar en las previas 48 horas debido a que la aspirina es un prosangrado, digamos. Exacto. O evita el tapón plaquetario. Y entonces la warfarina, como se sabe, o el Coumadin, es un medicamento para evitar la coagulación de la sangre o retardarla. Entonces, a la hora de puncharte, tú no quieres que te punche con un catéter de donación que va a sangrar. Exacto. Entonces, si usted está tomando un medicamento que lo que hace es retardar la coagulación, significa que usted va a ser más propenso a sangrar. O sea, que cuando usted lo pinchen y le saquen su pinta, cuando intentemos entonces retirar esa aguja y manejar ese sangrado, va a ser un poquito más difícil. Entonces, para evitar hemorragias y que el paciente se desmaye, pierda más sangre de lo que necesitamos, entonces se prefiere que 48 horas antes entonces no tomen. Y eso es solo tomando en consideración el donante. También hay que pensar en quién recibe la sangre. Si tú estás bajo los efectos del alcohol, por ejemplo, o estás bajo los efectos de medicamentos como warfarina y aspirina, tu sangre tiene esos fármacos dentro. Entonces, quien la recibe, que probablemente es alguien que se esté desangrando o que se haya desangrado, tú no quieres llevarle un fármaco que va a promover el sangrado. Entonces, por eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y una pregunta. Diga. Cuando uno va a donar sangre, ¿no le hacen una muestra? O sea, ¿no te sacan como una muestra para analizar tu sangre y luego
Sí. Aparte de la pregunta. No, tú llegas y te hacen tu cuestionario, que es el que estamos corriendo ahora. Estas son parte de la pregunta, los requisitos. Ellos te preguntan lo que estamos diciendo aquí de que si tuvo esta enfermedad, ellos lo van a preguntar de uno a uno. Te preguntan sobre tu conducta sexual para saber si es de alto riesgo. Como dijo Catherine, hay cosas que llaman la atención ahí. También te preguntan si ha tenido historia de tuberculosis, enfermedades severas de corazón, etc. Pero te sacan 2 muestras. Una es para un hemograma y la otra es para una analítica de virus. O química, como decimos aquí en el medio. Entonces, un tubito rojo y un tubito morado. Ya, a la tapita. Exacto, la tapita que dicen de que los tubitos. Entonces, un tubito rojo, un tubito morado. Con el hemograma ellos van a saber cómo anda tu hemoglobina y en general si tienes algún signo de infección, de cómo están los blancos. Hay mucho, se analiza en base a eso. Y entonces con las químicas ellos van a determinar si tú tienes alguna de las infecciones virales que mencionamos anteriormente. Exactamente. Más el consumo de otra cosa que a lo mejor tú no le dijiste. No necesariamente, no. Y ese es el problema, porque muchas veces entonces la gente te puede negar el consumo y puede ser que sí lo haya hecho. Porque lamentablemente hacer un test para buscar el consumo de ciertas sustancias, aparte de que es más costoso, entonces alarga el tiempo de espera y se supone que cuando la gente dona es porque lo necesita para allá, para pronto, para ayer, como decimos aquí. Y más en nuestro medio que no hay una costumbre de donar. Y no hay la tecnología como para tú saber, o se está trabajando en eso. No, porque en toda la vida tiene que haber un sentido costo efectivo. Entonces, sale muy caro. No resulta costo efectivo el probar todo en la sangre del donante. Porque entonces van a pasar varias cosas. Es un poco controversial, pero vamos a terminar descartando más gente de la necesaria. Y hay ciertas sustancias que aunque la persona las consuma, no se han visto que tengan ninguna implicación a nivel de la donación. Ya es un tema aparte de otro podcast completamente diferente. Sí. Y también para destacar que lamentablemente, como dice Jonasi, nosotros que vivimos en un país de recursos limitados, muchas veces al laboratorio no le resulta costo-beneficio hacerte un antidoping ahí mismo, porque se hace. En Dominicana se hace y también hay pruebas sanguíneas para detectar cuánto alcohol uno tiene en la sangre, la alcoholemia. Sí, pero igual, si por ejemplo si estamos en un operativo de la Cruz Roja, por ejemplo de lo que hacen en algunas universidades y escuelas, usualmente ellos andan con los kits limitados, con una cantidad de pruebas limitadas que la hacen de forma rápida para poder hacer el tamizaje rápido. Por eso es que a veces no resulta tan costo efectivo. Se puede hacer, pero no es lo más costo efectivo. Ahora, en países desarrollados, por ejemplo, cuando se buscan listas para donantes frecuentes, sí se hace todas las analíticas del lugar. Se arma un patrón realmente. Cuando es eso de donantes frecuentes, se busca una persona que tenga un perfil, tanto físico como de vida, que lleve un estilo de vida que conlleva eso. Pero respondiendo a la pregunta de Rafa de ahorita, yo creo que no se pueden limitar tanto los donantes, ¿me entiendes? Y eso sería una parte. Entre más tú lo filtras, menos personas van a donar. Realmente, otras de las cosas que debemos de tener pendiente a la hora de donar es qué tan reciente fue tu última vacuna. Porque, como dijimos, hay que pensar en quién recibe la sangre. No es solo quién está donando, porque a ti te hacen tus preguntas cuando tú vas a donar, es para saber si tú puedes donar. Pero también hay que preguntar, la sangre tiene que estar en un estado lo suficientemente inocua que no le haga daño a quien la va a recibir. Entonces te preguntan qué tan reciente tú has sido vacunado, porque hay diferentes tipos de vacunas, que es un tema sensible que vamos a discutir más adelante en otro podcast, las vacunas. Y es que hay vacunas que vienen de tipo de virus atenuados, que han sido como tranquilizados, vamos a decir, desactivados. Y hay otras que son de virus vivos, pero más tranquilos. Entonces, eso te crea la inmunidad. Pero entonces, ¿qué tan reciente tú puedes donar después de haberte vacunado? Algunas vacunas son 2 semanas. Después de 2 semanas ya tú puedes donar. Y si son para la vacuna de rubéola, varicela, zóster, tienes que esperar hasta 4 semanas. Exacto. Y una pregunta. Diga. Si yo tengo un paciente, o bueno, conozco a alguien que sea diabético, diabetes tipo 1, tipo 2, ¿esa persona podría donar sangre? Sí, no hay contraindicación siempre y cuando el paciente goce de un buen estado de salud. Porque esa fue la primera cualidad que mencioné. Claro, por supuesto. El paciente debe gozar un buen estado de salud. Entonces, si el paciente está controlado, maneja una glicemia, dígase sus niveles de azúcar dentro de los rangos normales, no hay contraindicación en que pueda donar. ¿Y el paciente que sufre de la presión alta? Se ha visto
que realmente no hay una contraindicación. Mientras él tenga la presión sistólica por debajo de 180 milímetros de mercurio, que sería la alta, por debajo de 180, no hay contraindicación tampoco. Y si tiene hipotensión, que sería la presión bajita, mientras el paciente no se sienta mareado, goce de un buen estado de salud y la tenga por encima de 90-60, no hay problema. O sea que inclusive 90-70, perdón. Inclusive un paciente o un individuo que sea hipertenso y que esté tomando medicamentos podría donar si sus niveles tensionales están dentro de lo normal. Si es con un tratamiento estándar de lo que él debe de llevar, el paciente se siente bien y no tiene ninguna otra contraindicación ni comorbilidad, claro que puede donar. Y otra duda, en el caso de una persona que haya sufrido una enfermedad cardiovascular, digamos un infarto, y quiera donar, ¿eso lo pondría? Realmente, en esos casos ya particulares que conllevan una comorbilidad aumentada, hay que ver si el tratamiento que se usó para el infarto también es relevante. ¿Hace cuánto tiempo fue? Porque no se debe de promover más estrés a un paciente que ya ha sido sometido a una condición como lo que es un infarto. La literatura dice que después de 6 meses el paciente ya se ha normalizado, pero cada caso es individual. Por eso hay un cuestionario que es un poco extenso. Te toma 15 minutos fácilmente llenar ese cuestionario. Y queda a discreción de quien la toma, porque eso es algo que cabe destacar. Cuando uno va a donar sangre, usted puede tener la mejor intención. Pues, que debería ser así, no debe de ser cohibido, no, usted dona por altruismo, porque quiere ayudar a alguien, pero queda reservación de la persona quien lo recibe usted, decidir o aceptar su donación. Perfecto. Y algo que me parece súper interesante es pacientes con cáncer, ¿pueden donar o no pueden donar? En este caso de los pacientes con cáncer, se vuelve un poquito tumultuoso, porque no todos los cánceres son iguales, Exacto. No todos los pacientes son iguales. Entonces, si es un cáncer de sangre, como dijimos anteriormente, lamentablemente no. O sea, si una persona en su niñez sufrió de leucemia, lamentablemente ya no puede donar. No aplica. Pero si es un cáncer de órgano sólido y ha sido tratado, entonces, dependiendo del tiempo que haya sido y la condición del paciente, porque cuando hablamos de eso pensamos, bueno, por nada, ya el paciente puede donar. No, depende de cómo quedó el paciente. Porque Exacto. Todo lleva sus comorbilidades. Ya todo va a depender, como decíamos ahorita, de la condición de salud de esa persona, porque, por ejemplo, en casos donde la persona haya tenido historia de cáncer de células basales o cáncer de células escamosas de piel, cáncer de mama o cáncer de cervix, que son cánceres que se pueden tratar un poquito de forma más fácil, en algunos casos no son tan agresivos. Si ya esa persona, según la literatura, tiene 12 meses después de haber estado en remisión sin ningún signo de que haya recaído otra vez en cáncer, entonces podría considerarse la probabilidad y la posibilidad de que esa persona pueda donar. Sí, siempre sería la medida estándar de un año. Exactamente. Si en un año no presentó síntomas después del tratamiento, etcétera, pues sí, se abre la posibilidad. Y una pregunta, ¿una persona que sea vegetariana o vegana podría donar sangre? Interesante. Y es una muy buena pregunta. Dale para allá. Y una muy buena pregunta, porque los veganos tienden a tener una deficiencia específica de hierro. Entonces, en base a su dieta, porque mucho de las carnes rojas que consumimos nos atribuyen a la parte de hierro de nuestra dieta. Entonces, en el caso de los veganos, sí, cualquier adulto saludable que cumpla con los requisitos, que no tenga infecciones virales, como dijimos anteriormente, que no esté embarazada, que no haya consumido alcohol, puede donar. No hay una contraindicación absoluta. Exacto. El asunto es, a usted le van a hacer sus analíticas. Si usted tiene deficiencia de hierro, entonces va a salir con el hemograma bajito, el hematócrito disminuido. No va a poder donar. No es porque sea vegana o vegano, es porque tiene una deficiencia nutricional. Entonces, lo importante es suplementarse esa deficiencia si le interesa donar, o por su bien, porque también estamos hablando de analíticas normales, valores normales, suplementarse, y entonces ya ahí puede donar igual, no hay problema. Exacto. El asuntito con los veganos sería que le tomaría quizás un poquito más que a un individuo que no sea vegano recuperarse de esa deficiencia temporal de hierro que va a tener producto de la donación de sangre,
pero igual podrían donar siempre y cuando, como recalca Yonasis, tengan un buen estado de salud y no tengan anemia, porque la mayoría de las personas que son veganas o vegetarianas, en dependencia de qué tipo sigan, deciden suplementarse con hierro, aparte que no se consigue de forma vegetal. Orgánica, sí. De manera nutricional en la dieta. Exacto. Y una pregunta, si alguien dona sangre se como que engorda, porque hay mujeres que no quieren donar sangre porque dice que donar sangre engorda. ¿Hay gente que dice eso? Sí, hay gente que dice eso. Eso es parte de los mitos de la donación de sangre. Realmente no hay evidencia científica que compruebe que donar sangre se relacione con engordar. Hay personas que, dependiendo ya de esos donadores frecuentes, como mencionó Catherine en el pasado, sí pueden llegar a un punto de una complicación de donar en exceso, en el cual ellos sí tengan síntomas que van a estar más sobrecargados, van a producir más hemoglobina de lo normal y más glóbulos rojos. Pero ya esas son complicaciones de larga data. No es algo agudo. Usted dona una pinta de sangre una vez al año, eso no le va a hacer que usted engorde. Si usted sale de la donación y se va a hartar después porque ya donó sangre y porque quiere reponerse, pasa esa semana repitiendo. Tengo 2 semanas que doné y todavía yo me siento débil. Yo tengo que comer porque yo doné. Yo tengo que comer porque yo doné. Bueno, usted está usando esa muletilla de que usted donó para comer lo que usted quería comer. Beba jugo de remolacha. No. Y sopa de pecho de paloma. Wow. Pero hablando de eso, Lo voy a intentar yo. Es bueno hablar de qué tan frecuente uno puede donar. Ay, sí. Entonces, se puede donar, hay 2 tipos de donaciones. Empecemos por ahí. Hay 2 tipos de donaciones. Usted puede donar un paquete globular completo, que sería sangre total, que diga, y la sangre total es lo más frecuente. Es lo que uno va cuando hay jornada, como va a ir Rafa en la próxima jornada, y vaya a donar sangre total. Eso es una pinta que equivale como a 500 mililitros. Entonces, eso toma alrededor de 15 minutos. 500 mililitros es medio litro. Exacto, medio litro. Okay. Medio litro de sangre. Tampoco es muchísimo. Yo me estoy imaginando medio litro de Coca-Cola. De Country Club. Ahí va usted. Ver, medio litro. Ok, ya. Ajá, medio litro. Entonces, es solo eso, la bolsita. Cuando usted va, ya le hicieron su cuestionario, ¿verdad? Porque empezamos por ahí. Le hicieron su cuestionario y ya le hicieron su hemograma y la química sale en alrededor de 2 a 4 horas. Entonces usted fue, le dijeron, ok, puede donar. Ahora usted se acuesta en un sillón que es bastante cómodo, que por lo general es motorizado, es como una C, y usted se acuesta allá con los pies al mismo nivel del pecho. Y va una persona con un catete bastante grueso. Si usted cree que le duele, que el de sacarle sangre es grande, este es más grueso. Ay, pero no asusta a la gente así. No es asustándolo, porque el dolor es momentáneo, que conste. Lo que usted está haciendo en ese momento, comparado con el beneficio que tiene, ese dolorcito es un punchón. Y además, a uno le pican los mosquitos a cada rato. Esto es un punchoncito más. Entonces va con el catéter y le ponen a sacar la sangre, que por gravedad, ahí mismo ella misma sale. Y la ponen en un dispositivo que se la va moviendo para evitar que se coagule, etcétera. Eso es súper importante lo que tú dijiste, que es por gravedad. Porque cuando te están sacando sangre, cuando te están haciendo el hemograma, obviamente hay una succión. Sí. Hay un vacío. Exacto, hay un efecto de vacío y eso se siente. Uno siente como que algo le está saliendo. Sí. Pero ya cuando es por gravedad se siente diferente. O sea, prácticamente no se debe sentir, me imagino. No, después que ya uno tiene... Realmente, cada quien tiene una tolerancia diferente a lo que es dolor y cosas. Pero yo, en lo personal, hablando de mi caso, uno siente el punchón, porque tampoco, pero no es que me moleste. Es algo que yo no quisiera hacerme todos los días, lógicamente, ni a cada rato, pero uno siente el punchón y después uno está tranquilo, le dan una bolita como de espuma para que uno la vaya apretando, para seguir bombeando la sangre. Y eso se llena solo en 15 minutos, te puede llevar sus audífonos, se pone a hablar por WhatsApp, como lo que usted prefiere, está tranquilo ahí. Entonces, te toman tu pinta de sangre. ¿Y cuánto tiempo puede durar después que te toman tu pinta, Rafa? Se recomienda... ¿Cuánto tiempo? Se recomienda que no dure, que no dones de nuevo en menos de 56 días o 8 semanas. Dígase 2 meses. Exacto. 2 meses. Ese es el mínimo. Para reponer los glóbulos rojos que tú donaste dentro de esa sangre. Pero ¿qué sucede? Para tú producir glóbulos rojos necesitas hierro, que fue algo que mencionamos ahorita con lo de la dieta. Entonces, el periodo de tiempo que tú necesitas para reponer el hierro puede ser diferente al periodo de tiempo que tú necesitas para reponer solo los glóbulos. Por eso se les recomienda a la gente que no done más de 3 veces al año.
Exacto. Dígase, aunque tú puedes donar cada 2 meses, que equivaldría a 6 veces, pero que por lo menos no done, que done máximo 3 veces al año. Ya. Y eso no va a tener ninguna consecuencia que haya aparecido hasta ahora. Ese es un tipo de donación. El otro sería la féresis. ¿Qué es la féresis? Es un término muy científico ese. Eso es lo que significa que yo voy a sacar... Como la NASA, ¿eh? Yo me, como en los reyes de Egipto, los faraones féresis. Lo encontraron ahí al lado de Tutankamón. Dije, te vamos a hacer una féresis, Sí. Rafael. La momia regresa Wow. a Féresis Edition. Pero la féresis lo que significa es yo voy a sacar lo que yo necesito. Ok. Ajá. ¿Qué yo necesito? Yo necesito glóbulos rojos, pues solo te saco glóbulos rojos. Necesito plaquetas, solo te saco plaquetas. O granulocitos en el otro caso. Pero, entonces, ¿qué sucede con esto? Esto no es que yo te saco todo y después yo lo separo, porque también se hace eso, sino que te conecto a una máquina y la misma máquina va a seleccionar lo que yo necesito. Es muy interesante, la ciencia va avanzando en todo. Yo he visto ese procedimiento y es como que te conectan por un lado y por el otro. Ajá, en algunos casos sí. Y es como cíclico. Exacto, entonces tu sangre pasa por la máquina, ella saca lo que necesita y vuelve y te la introduce. De lo que queda de lo que ella sacó. Ya. Entonces, eso es lo que se usa para sacar plaquetas. Cabe destacar que yo puedo donar, o tú, o cualquier persona saludable puede donar glóbulos rojos cada 16 semanas, vía aféresis. ¿Y plaqueta? La plaqueta cada 24 veces al año. Dígase 2 veces al mes tú Eso puedes es donar mucho. plaqueta. Pero ¿por qué glóbulos rojos cada 16 semanas? Sin embargo, sangre total tú puedes donar cada 8 semanas. Porque hay que esperar tanto. Y la respuesta a esto es que cuando se saca por aféresis, tú solo estás sacando glóbulos rojos. Exacto. Por ende, lo que tú estás sacando es mayor cantidad. Cuando tú sacas sangre total, tú estás sacando todo junto, incluyendo plasma, etcétera. Entonces, por eso el tiempo de reposición es más grande. Y es bueno que la gente lo sepa, que aunque se pueda donar cada 2 meses, por eso que recomiendan solo 2 a 3 veces al año. Pero habemos personas, o hay personas, que no donan nunca. Entonces, eso es como si yo fuera a promover algo de este podcast del día de hoy, es que por favor nos animemos a descubrir si por lo menos podemos donar. Y una pregunta, Jonasis. Algo que siempre se ha dicho y que siempre causa un poco de controversia cuando se habla de la donación son los tatuajes, los piercings y en el caso de quizás alguien que nos escuche de fuera, los henna, los tatuajes de henna. Okay. ¿Qué de cierto hay? Que supuestamente la gente dice que si usted tiene un tatuaje, un piercing o un henna, no puede donar. Mira qué sucede. Usted puede donar teniendo tatuajes, teniendo piercing. ¿Qué? Si cumple con todos los requisitos que mencionamos anteriormente. Si usted tiene buena salud. Exacto. Si usted si tiene 110 libras, si no ha tenido fiebre y no ha consumido alcohol en las últimas 24 horas, etcétera. Ahora, ¿qué sucede? Exacto. Hay un pero. Lo que sucede con los tatuajes es que cuando una persona se somete a un tatuaje, existe el riesgo de que pueda ser contaminado con hepatitis. Exacto. En el sitio donde te pusieron el tatuaje. En el sitio, por la técnica de tatuaje, porque es un asunto que con una aguja que se está introduciendo tinta constantemente dentro de la piel. Entonces, pero no tiene nada que ver con la tinta. La tinta puede estar contaminada en algún momento también. Okay. Porque es de ahí donde viene el asunto de por qué tengo que esperar un año. Se supone que todos los tatuajes se hagan con tinta y agujas desechables. Dígase de uso único. Exacto. No se debe tatuar a 2 personas con la misma reservorio de tinta. Yo no sé si tú lo has visto, todo el mundo lo ha visto en algún video. Sí. Lo cogen como en un vasito, una tapita, Sí. y entra en la aguja y te la clavan. Entonces, esa aguja cuando te contacta la piel tuya, vuelven y la introducen en la tinta. Entonces, está llevando lo de tu piel, lo está llevando la tinta la está entrando en tu piel. Exacto. Entonces, por eso, ese reservorio de tinta debe ser desechado después que terminan contigo. Y de hecho en Estados Unidos, y era algo que comentábamos backstage, hay lugares, bueno, los centros de tatuajes tienen que registrarse Y está licenciado, y tener licencia. De hecho, si usted se hizo un tatuaje en un centro con licencia que está registrado, pues no hay ningún problema. Si fue en otro centro, entonces se le pide igual
que no solamente espere el año, sino que se haga todas sus analíticas para descartar la posibilidad de tener alguna enfermedad transmisible. Entonces, como lo del año es porque la infección puede durar un tiempo en manifestarse. Exacto. Específicamente la hepatitis B toma su tiempo en manifestarse, tiene un periodo de ventana, etcétera, y de latencia. Entonces, tú te lo haces hoy y es posible, y tú te haces la prueba mañana y no tienes nada. Pero es posible que tú estés infectado. Entonces, por eso es que se le dice que espera un año. No es que tú veas una gente con tatuaje y tú digas, no puede donar. Y esas son cosas que debemos de ir acabándolas. Porque se pierden muchas oportunidades de donación de personas que de verdad quieren donar, quieren ayudar, quieren ponerse a su disposición. Y los clasifican por un tatuaje o por un piercing. Lo del piercing es lo mismo. Cualquier cosa que perfore la piel puede contaminarte. Entonces te dan ese año como un periodo en que si tú te contaminaste, te infectaste, manifieste la enfermedad y salga positivo en las pruebas. Y es por eso, pero personas con piercing, personas con tatuaje después del año pueden donar sin problema. Exactamente. Yo creo que es importante mencionar que por cada pinta donada se pueden salvar hasta 3 vidas. Y en accidentes de vehículo de motor, que son bien aparatosos, se podría necesitar, si hay mucho daño, 50 o más unidades de sangre. Cuando hablamos de traumas, se podrían igual necesitar hasta 50 unidades. Y en el caso de víctimas que han tenido quemaduras, que son muy frecuentes, sobre todo en periodos de vacaciones, se podría necesitar hasta 20 unidades. Y también para recién nacidos. Y para recién nacidos me causa mucha gracia porque lo que se necesita a veces son pequeños ml, o sea, son 10, 15 cc, 25 20 cc, que eso es una agujita bien pequeñita. Eso son 10 cc, son 2 cucharadas. Entonces, a veces no aparece en el hospital 2 cucharadas de sangre, 10 ml. Entonces, cuando usted dona su sangre, usted está salvando una vida de alguien que usted conozca o de alguien que quizás usted no conozca, pero le está salvando. Sí, yo con eso tengo un relato que cuando estaba en el internado, tengo un amigo tengo 2 amigos cercanos que son O negativos. Y en un servicio yo estaba en perinato. Nosotros le decíamos Cabral Hilton a la parte de perinatología. Pero era... Perinatología es el área, donde colocamos los bebés después que nacen. Recién nacidos. Exacto, después que nacen y usualmente los colocamos ahí para observarlos por unas horas y luego si están saludables se lo damos a su mamá y si no están saludables entonces se lleva al área de internamiento. De UCINEO. UCINEO, exacto, de neonatología. Entonces, ahí en el servicio había unos cuantos pacientitos que necesitaban sangre, pero había uno que estaba bien complicado y no había sangre. En el hospital regional no había sangre y no había los recursos tampoco para comprarla porque las personas que estaban ahí no podían no tenían ese beneficio. Y le digo yo al compañero mío, le comento la situación, dice, no, yo dono, está bien, no hay problema. Él donó una pinta de sangre, le dieron su servicio, lógicamente, cuando decimos le damos su servicio, es que ya después que él dona, se pueden ir para su casa, exacto. Oh. Y sí. Ventajas porque de la donación. Tú sabes, medio mareado y cosas, porque es uno de los efectos, te puedes marear. Pero no, le dieron su servicio y con esa pinta de sangre de él, que son 500 cc, como dije antes, se trataron alrededor de 8 pacientes de los que estaban ahí. Y esa es la importancia que hablábamos al principio, porque O negativo es el donante universal. Todos los tipos de sangre pueden recibir de O negativo. Entonces, lo que ese muchacho hizo, salvó 8 bebés. 8 bebes que... Los ayudó. Exacto, los ayudó. 8 bebés que quizás en el futuro pueden ser nuestro presidente, ojalá que sean buenos presidentes. Pueden ser artistas, pueden ser atletas, personas que sean de bien, pueden ser atracadores también, pero bueno, no. Es mejor no pensar, pensar en eso. Fuera de relajo, pero ayuda a personas que probablemente ni sepan que usted lo ayudó, pero puede hacer que su vida sea un poquito mejor, salvarles la vida. No, son esas cosas que uno no la puede hacer pensando en que uno va a recibir una recompensa ni está directamente proporcional a lo que usted está dando, pero el hecho de usted pensar que algo que usted tiene dentro, que lo va a reponer en 8 semanas completamente, sin hacer nada extra. Tú donas una pinta de sangre, tú no tienes que salir de aquí a reponer esa pinta de sangre. Tú sigues tu vida normal y puedes salvarle la vida a 8 pacientitos. Puede salvar la vida a una madre de 3 niños, vamos a poner, que llegó en un accidente de vehículo de motor. Puede salvar la vida a un paciente que tenga cáncer, que necesite una pinta de sangre. Entonces, es algo que es bastante altruista, sí, hay que reconocerlo. Pero, ¿por qué no hacerlo? Como que a la hora de preguntarnos,
¿Para qué donar? ¿Por qué no? ¿Por qué no donar? ¿Por qué no donamos? Así es. Y yo quisiera cerrar este tema de hoy apelando un poquito a sus conciencias. Muchas veces nosotros no lo hacemos porque no nos interesa, porque Exacto. en algunos casos es costoso, toma tiempo, me voy a marear, pienso que me va a doler. Pero hoy por ti, mañana por mí. O sea, lamentablemente son tantas las situaciones en las que uno ve envuelto a sus amigos, a sus familiares, en las que hay que recurrir a una donación de emergencia porque simplemente no habían pintas de sangre disponibles. ¿Qué tal si todos pusiéramos como nuestro granito de arena e intentáramos donar de forma que no tuviéramos nunca que recurrir a gastar un dinero extra que quizás no tenemos o que quizás otra persona no tiene para tratar de asegurar el bienestar y la calidad de vida de una persona? Y que siempre es en un momento difícil, porque Exacto. el que necesita sangre no es porque salió a pasear. Cuando tú necesitas una pinta de sangre ya hay otras complicaciones, ya hay una persona en una emergencia, en una clínica, un familiar, hay desesperación. Tú estás dispuesto a hacer lo que sea. Y aquí hay muchos negocios que se aprovechan de eso, porque es una oportunidad de negocio. Entonces, yo creo que hablo por todo cuando digo, todos hemos entrado a Instagram o a WhatsApp o a Facebook y hemos visto un post, se necesita sangre urgente. Sí. De cualquier tipo. En un país desarrollado, eso no debería suceder. En un país con una cultura de donar, no sucedería, porque la sangre estuviera ya disponible. Aquí la vida depende, como médicos que somos, Catherine y yo, Rafa, No, yo soy el equilibrio de del barrio de Doña Fefa. No, Rafa es el equilibrio de este grupo, porque a veces nos ponemos a hablar en términos y Rafa vuelve Y yo nos digo, ven pregunta. acá, ¿y qué? Exacto, pero como médico que uno ha vivido en este medio, uno se da cuenta que hay vidas que se pierden porque no hay cultura de donar. Exacto. Simplemente porque no se dona y porque se ha hecho un negocio alterno, que es el de vender la sangre. Entonces, yo creo que la única manera de combatir eso es que la sangre esté disponible para toda situación. Exacto. Y yo creo que no importa el tipo de sangre que usted sea. ¿Por qué? Porque quizá la sangre que se necesita es B positivo y usted es O, o usted es A, o usted es AB y no le puede donar necesariamente ese tipo de sangre que se necesita. Pero debido a nuestra escasez de sangre, muchas veces lo que sucede es que te la intercambian las pintas. Usted dona, digamos, yo necesito sangre B, pero yo soy A. Yo dono mi sangre tipo A positivo y entonces al yo dejar una pinta en stock, en inventario, como quien dice, Sí. te la intercambian por esa que quizás ellos tienen. ¿Qué tanto dura la sangre así en inventario? Puede durar, tú sabes que eso se conserva en medidas que son de bastante frío, o sea, que son bastante... En un freezer lo meten. Exactamente. No, en un freezer no, en una temperatura controlada, porque si se congela, se denaturalizan las células. Ya. Y entonces, pero puede durar un periodo de 6 semanas, ¿no es? Puede durar aproximadamente, sí, entre 3 meses, 3 a 4 Ajá. meses. Lo ideal es, por ejemplo, a la hora de recuperación, hay centros aquí en Santiago que exigen que la sangre sea fresca. Porque con ellos aseguran que sus cirugías van a tener mejor resultado. Corrijo, la sangre se puede almacenar por 42 días. Así que ya ustedes saben. 6 semanas. Exactamente. Ajá. Estábamos cerca. Estábamos cerca. Bueno, no tanto, pero... Pero eso es, entre más fresca la sangre, más probabilidades de un mejor resultado. Eso sí. Pero es como te digo, si en tu casa son 5 personas y los 5 donan, van uno un mes, el otro mes, el otro mes donando. Y no es nada del otro mundo. Es algo sencillo que van a tener un buen aporte. Y van a donar prácticamente el año entero. Ahora, ¿qué puede suceder cuando tú donas? Ya para ir cerrando el tema. ¿Qué puede suceder cuando tú donas? Cuando tú donas es posible que te sientas mareado. Por eso te dicen a ti, quédese ahí 10 minutos. Le dicen a uno en el banquito Sí, cómodo. me han contado eso. Ajá. En mi experiencia no me he sentido mareado todavía. Pero me quedo ahí los 15 minutos porque tampoco me quiero dar un pecozón en la cabeza. Y te ofrecen un juguito siempre. Algo con mucha azúcar. Un juguito de manzana, un juguito de naranja. Algo ahí para reponerte y sentirte mejor.
Eso va incluido. Pero mira. Eso va incluido para que tú veas los beneficios, Rafa. Claro. Un juguito de manzana. De manzana. Dependiendo del centro. Y también te dan una galletita. Una galletita. Sí. Pero mira. Yo por la galletita y el juguito, mira. Pero Lo haces. Pero mira, me ha pasado. No te recomiendo que vayas solo por eso, porque me ha pasado. En mi experiencia más reciente, que fue la semana pasada, no había jugo. No había jugo. Y la galletita que encontraron era una galletita de soda. Y yo como que, bueno, ¿para qué me sirve esto? Pero no lo hagan solo por la galletita y el jugo. Aunque cae bien, tú. Yo pregunto. O sea, yo llego y pregunto, ¿hay galletita? No. Sí hay, entonces. Púncheme. Dale para allá. Pero yo quisiera concluir diciendo que no solamente tomen en cuenta esas ocasiones catastróficas donde se necesita donar sangre, sino que vayan de forma frecuente. Hay muchísimas jornadas de donación que son gratuitas, que se hacen alrededor de todo el país, que podríamos aprovechar para donar de forma consistente y ayudar a muchísimas personas que quizá no tienen los recursos para acceder a comprar una pinta de sangre. Una pinta de sangre puede salvar vidas. Y como dice Jonasis, es un recurso totalmente recuperable. Sí, con tu vida normal. No tienes que cambiar nada. Exacto. Quizás te toma la tarde ese día ya, tú sabes, un poco más relajado para evitar sentirte un poco mareado. Pero lo que más duele es el punchón, para dejárselo claro al público. Lo que más duele es el punchón y tampoco duele mucho. Y después te tomas tu juguito, te vas para tu casa o sigue tu día, no hay problema. Y tranquilo. Y sigue tu dieta normal, tu vida normal. Y ya en 2 meses, preferiblemente 3, ya tú puedes donar de nuevo. Entonces, como vuelvo y repito, que lo he repetido, ya lo tengo cansado, es ¿por qué no? ¿Por qué no? Exacto, ¿por qué no salvar una vida? Así que de esta forma nos despedimos en esta sesión de Ampicilina 500 el podcast. Esperamos contar con su atención y con su escucha fiel para el próximo episodio. Muchas gracias.